¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en su programa nuevamente con ustedes en Pico de Gallo. Quiero comentarles que he estado ausente por una intervención quirúrgica que hubo necesidad de hacer y eso me obligó pues a guardar prudencia en términos de no, pues como es toda intervención quirúrgica, no podía salir temprano, sobre todo con los cambios de temperatura. Pero bueno, aquí estamos nuevamente con la recomendación. Quiero hacerles la recomendación de la importancia de que cualquier tipo de lesión que tengan, si no se la atienden bien, como fue mi caso, con el tiempo cobra factura. Y eso fue lo que me pasó a mí, una lesión en el cuerpo, en la columna vertebral, que al pasar de los años, 25, 30 años más o menos, cobró factura y pues de momento fue necesario, se intensificó el malestar y no hubo otra alternativa no más que la operación. Entonces la recomendación es no permitan de verdad pasar a lesiones que tengan sin atender adecuadamente. Pero en fin, estamos en Pico de Gallo. Les saludo nuevamente un servidor, Carlos Garza Limón. Les comunico, está con nosotros en esta mesa de debate Jesús Nevares Pereda. Jesús Nevares, buenos días. Qué gusto que se haya incorporado al programa y que esté bien. Se le ve. Sí, falta. Se le ve muy bien, señor. Jesús Nevares Pereda, ya lo conocen ustedes. Bueno, pues ya una persona que nos ha acompañado durante muchos años en esta empresa. Carlos Garza Salas, también analista político, que pues ha dado la sorpresa, la verdad, ha dado la sorpresa en diferentes medios con sus análisis y posturas políticas. Carlos, buenos días. Buenos días, don Carlos. No, muchas gracias. Y también deseándole una pronta recuperación, porque finalmente hay que llevar también un proceso de recuperación en el que, pues ahora sí que le pedimos de favor que se atienda y esté puntual en ese sentido. Y también un saludo a mis compañeros que están aquí, don Eduardo, don Jesús, y contento de regresar a esta mesa de debate. Y Eduardo Ortega Solano, quien también ustedes ya lo conocen, otra sorpresa, grata sorpresa en los medios de comunicación, con todos sus análisis muy agudos, y su capacidad y deseo de vender sus posturas, y ya lo han visto ustedes. Por eso tuvimos que separarlos aquí en esta mesa, Jesús Nevares y Eduardo Ortega. Para que no fuera a ver... La última ocasión es que es muy agresivo. La última vez me quedé en el hospital 15 días. Es muy agresivo. No, Carlos, muchas gracias no por la invitación. Celebro, igual que mis compañeros, que ya estés incorporado, y te hago una petición personal, que sigas los consejos médicos sus sabios consejos. Pues sí, sin duda alguna, aunque estás rejuvenecido, recargado, pero sí hay que hacer caso, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, bueno, pues este es el panel que tenemos para ustedes, la mesa de análisis, para que podamos pues ver determinados aspectos de la política nacional, local, e incluso, bueno, pues se ha dado ocasiones en que hemos analizado diferentes situaciones que se generan a nivel nacional, internacional. Y bueno, lo que ha estado dando mucho de qué hablar en estos últimos días, hay en el escenario nacional muchos elementos que es importante que los podamos ver. Está, pues evidentemente lo del INSABI, que es el Instituto de la Salud para el Bienestar. Está lo del avión, y bueno, varios aspectos que van a ir saliendo. Un tema internacional, lo del coronavirus, ¿no? Y los mexicanos que están en China también. Sí, así es. El Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos, México, también importante analizarlo. La baja de expectativas económicas que se manejan por parte de un sector, sobre todo de las calificadoras y de algunos empresarios. De los analistas. Bien, pues iniciamos con ustedes. Creo que por razón de lo que se ha estado generando en estos últimos días y por lo sensible del asunto, pues analizaremos lo del INSABI, que pues es el Instituto Así es. de la Salud. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a esta situación? Mira, a mí me parece importante precisar, en primer lugar, qué es el INSABI, porque mucha gente ha estado diciendo, bueno,
¿por qué no se modificó el Seguro Popular? ¿Por qué no se hicieron los cambios pertinentes, y se utilizó lo que ya estaba hecho? ¿Qué caso tenía tumbar todas las estructuras para volverlas a levantar? Pues es un cambio de paradigma total. A ver, el Seguro Popular es una idea copiada, es un seguro de gastos médicos muy similar al que se usa en Estados Unidos, donde el servicio médico de Estados Unidos no tiene instalaciones, sino que el mismo gobierno, mediante un seguro de gastos médicos mayores, que lo pague el usuario. Paga el usuario, que aquí en este caso le paga el gobierno a las clínicas. Aquí en este caso le pagaba el gobierno a las clínicas de gobierno, al ISSSTE, al Seguro Social, al Hospital del Ejército, todo, pero no se había construido absolutamente nada. Entonces los que están diciendo, bueno, ¿y ahora con qué cómo van a atender a toda la gente del INSABI? De la misma manera del Seguro Popular, de la misma manera porque están las mismas instalaciones. Sin embargo, ahora va a haber muchas más, porque el INSABI sí está rehabilitando hospitales, sí está construyendo hospitales. Precisamente se acaba de inaugurar el día 15 pasado en Mérida, Yucatán, donde de cuestión pediátrica y ginecológica, donde ya son instalaciones nuevas, todo nuevo. Entonces es un nuevo paradigma, es algo diferente, donde realmente el Estado se va a hacer cargo de la salud, no mediante un seguro, ¿verdad? Y de esta manera sí se va a poder lograr que sea gratis de forma universal. Ya se aclaró el día de ayer, el primer nivel no existen cuotas de recuperación, como existía, en segundo nivel tampoco, y en tercer nivel van a ir bajando hasta que sean totalmente gratuitas. Esto, el tope es en diciembre de este mismo año. Bien, Carlos. No, bueno, efectivamente, y recordemos lo que estaba pasando con los gobernadores panistas, que eran los únicos que no querían recibir este servicio de la forma como la presentaba el gobierno. La campaña del PAN en general a nivel nacional fue que la misma, ¿no? Son ocurrencias, el presidente no sabe lo que quiere. Yo a veces me hacía la pregunta, ¿cómo Donald Trump nos puso de espacio de tiempo para cumplir en lo de los migrantes 3 meses? Y aquí a los 2 días, porque recordemos que este sistema lleva apenas desde el 1 de enero, a los 2-3 días ya estaban hablando de un fracaso, ya se estaba hablando de que los gobernadores de el PAN no iban a acceder a este tipo de servicio, que hay que aclarar que es para la gente que no tiene seguro. O sea, recordemos que en México hay muchísima gente, desde la gente comerciantes que por circunstancias no están en la formalidad, mucha gente finalmente que no tenemos, incluido yo seguro. 62 millones, Carlos. Fíjese, 62 millones de mexicanos. No sabe el porcentaje que será en realidad de los mexicanos. Bueno, pero 62 millones de mexicanos que no contaban con ningún tipo de servicio, y la verdad es que había gente que se moría. O sea, finalmente cuando no accedes a medicamentos, por más que se esté buscando, llega un momento en que algún pariente, uno mismo, pues podría perder la vida. Esto es una garantía que se va a empezar a implementar. También el presidente, hay que aclararlo, dijo que tardaría, dio como tiempo, que le diéramos tiempo hasta el 1 de diciembre, ¿verdad?, de este año. En el tercer nivel, para que sea totalmente gratis. Ya, y en todo el país. Yo me acuerdo que la primer promesa del presidente hace casi un año había sido de que iban a hacer 4 regiones en México y se iban a dividir, y iba a empezar por el sur. Durango casualmente o desgraciadamente le tocaba la última, pero parece que al final se decidió por todo. Bueno, ¿qué pasó el día de ayer con esta agrupación, el GOAN, que son los gobernadores del PAN, que gobiernan 4 estados, en el que el vocero es Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes? Bueno, pues coloquialmente pues habían estado muy sacalepunta, muy machitos ante esta postura. Decían que no iba a ser así, que ellos iban a mantener todo el control.
Y en ese sentido, bueno, el presidente, y también para esto sirven esas mañaneras, ha estado diciendo, bueno, está bien que no entren, pero ellos se responsabilizarán de dar el servicio gratuito, a ver cómo le hacen, ¿no? Será su responsabilidad, las puertas están abiertas. Bueno, y ayer Martín Orozco anuncia que se reunirán en Palacio Nacional el martes con el presidente ya para afinar. Por una parte dice que no cederán todo, que todo lo controlarán los gobiernos locales, que la compra de medicinas todavía la pueden comprar ellos, pero será difícil porque al comprar un volumen nacional será muy difícil que ellos tengan un mejor precio. Entonces yo creo que para el martes quedará todo saldado ahí, todo hablado, y se entrará este servicio a México, que hay que decirlo, si entra bien, todavía no está en funciones al 100%. Si para el 1 de diciembre entra bien medicina gratuita y atención médica gratuita, pues estaremos entrando en uno de los mejores servicios comparados con países que dan un servicio de primer mundo. Jesús Nevares Pereda. Bueno, yo no creo que pueda estar exenta de deficiencias el INSABI, porque todo modelo que entra a sustituir a otro, pues debe entrar con ciertas irregularidades. Pero las fortalezas, las expectativas para la salud del mexicano son mucho mejores que las que tenía el modelo pasado. Entro con las deficiencias que pudiera haber, porque precisamente son esos aspectos nimios de los que se valen para hacer ataques agresivos a las acciones que toma este gobierno federal. Pero me voy a referir a dos aspectos que reflejan la descomposición que había en el sector salud. Mira, me faltaron, había casi 5,000 millones de pesos en servicio médico de calidad para los políticos cada año. 5,000 millones de pesos que le daban a los políticos de primer nivel, a senadores, diputados, gobernadores, el privilegio de atenderse de la manera más espléndida que se pueda uno imaginar. Mientras que en el pueblo la asistencia médica era hasta fraudulenta, en donde se sustituían medicamentos hasta por agua, en una de las barbaridades más atroces que se puedan uno imaginar. Y hay otro caso aquí en Durango. El Hospital 450, que estaba ideado para ser un hospital de tercer nivel, terminó siendo en hospital general, pero después de 3 inauguraciones. Cada vez que lo inauguraban era una lana grandísima que se aplicaba. Y no avanzaba, y no avanzaba. Y otra inauguración, y otros recursos económicos, y otra derrama, y no avanzaba. Finalmente no llegó a ser lo que era. Ahí es una expresión de lo que decía Eduardo, de esos cascarones que se hicieron presumiendo que iba a haber más de 300 hospitales para la atención de los mexicanos, y se encuentra con que no eran más que puros cascarones. Un robo terrible a la nación y una desatención profunda a la salud de los mexicanos. Era urgente que se hiciera otro modelo como el INSABI. Era urgentísimo. Aquí nomás una precisión respecto a lo que comentaba Carlos. El número de gobernadores son 9, no 4. No, dije 9. 4, sí. A lo mejor me equivoqué, no, son 9 Sí, son 9. Y hay esta cuestión. Respecto a ese tema, a mí me parece que se salva el gobernador Rosa Sáiz Puro en esta situación. Él mencionó desde la semana pasada, 8 o 10 días, que Durango sí se iba a adherir al INSABI. Ya lo había dicho, sí vamos a entrar, solo hay que ver algunas condiciones, algunas cosas,
cómo no ceder algunos hospitales, como es el 450 que decía Nevares, algunas cuestiones, dice, pero sí vamos a entrar. Que al final de cuentas es lo que hicieron todos los gobernadores, o sea, ya era algo planeado, era algo que se iba a hacer, era algo que se sabía. Los gobernadores del PRI se adhirieron hace 4 o 5 días, entonces es una cuestión que se politizó, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que no se quedaron fuera del INSABI los gobernadores panistas, porque a mí me parece que este va a ser un muy buen sistema y no encontrarían una justificación para que el sistema en sus estados fuera de menor calidad. Aquí también a mí me parece que una cosa que hay que resaltar de este sistema, el INSABI, es la compra consolidada de medicamentos. Anteriormente cada entidad federativa le mandaban dinero, compra medicinas y se dieron efectivamente aberraciones como la que mencionaba ahorita Nevares en Veracruz con Duarte, donde la quimioterapia a los niños con cáncer les cambiaron por agua destilada, cosa que se replicó en Chihuahua también con el otro Duarte. Entonces podían hacer una serie de anomalías terribles, de surtir medicinas de mala calidad, de surtir medicinas caducas, esto con la complacencia y complicidad de los estados. Ahora la compra consolidada, el gobierno federal va a decir, a ver, necesitamos tal medicamento y lo vamos a comprar para todos los estados, se van a cuidar los controles de calidad y se va a mandar el medicamento, bien, donde el responsable ya va a ser el gobierno federal. Y por último, en ese tema, porque es importante, también en la compra consolidada sí le hacen un pequeño agujero al INSABI, porque los gobernadores van a poder decir, bueno, nosotros en esta medicina no la vamos a comprar por allá, sino nosotros la vamos a comprar directamente y bueno, se pueden empezar a dar casos también pero por ahí de corrupción. Pero se tienen que atener, ahí a lo mejor hay un error, se tienen que atener al precio de referencia. Ajá, entonces de referencia, será difícil, y si lo consiguen un mejor precio, qué bueno, pero finalmente no podemos dejar de reconocer que se estaba haciendo una presión, no nada más de los gobernadores, sino también esto que se dio en el Hospital de Niños de México, donde desaparecieron la medicina, donde se hizo toda una manifestación donde un padre ahí, un supuesto padre que después se descubrió que ni hijos tenía y que también es muy casual que los medios lo hayan ido a entrevistar totalmente a él, no entrevistaron a ningún padre más que a él, donde decía que morirían por sus hijos y al final nos dimos cuenta que era todo un boicot de la farmacéutica PISA, que ahora está siendo investigada según Irma Heréndida Sandoval, secretaria de la Función Pública, están siendo investigadas, la farmacéutica se queda sin registro en México, sin poder surtir la medicina. Entonces, sí había un boicot contra el INSABI y yo creo que a los gobernadores no les quedó de otra, o sea, finalmente no les quedó de otra. Ante la transparencia, pues ni siquiera había el hospital de neurología, que también se había echado para atrás y en una mañanera lo delataron, al otro día ya estaba sumado al INSABI. Entonces, este nuevo nivel de transparencia que se está dando con la comunicación en México, creo que no deja chance a veces a la oposición de plantear otras cosas, porque si bien se decía que el INSABI era una ocurrencia, hoy nos damos cuenta que no tuvieron la creatividad, la oposición, de poder poner sobre la mesa otro modelo y finalmente se adhieren. Ese sería mi comentario. Yo retomaría un poco lo que dice Carlos, porque esta aceptación de los gobernadores, tanto del PRI como del PAN, me parece que trae un trasfondo de cierto temor a que detonen muy fuerte las enormes corrupciones en donde estuvieron ligados gentes del PRI y gentes del PAN. Y entonces aceptan para atenuar un poco el que vayan a detonar y les afecten. Recordemos que hay un proceso electoral próximo, que les afecten y los puedan colocar en mucho más debilidad de la que tienen. Porque de no haber aceptado el sistema del INSABI, ellos estaban en riesgo de que fueran expuestos ante la ciudadanía como parte de esta
agresión a la salud que durante décadas tuvieron los mexicanos. Sí, nada más concluir, quisiera puntualizar de que varias empresas farmacéuticas que estaban surtiendo a precios súper elevados, resultó que eran los dueños políticos. Sí. Eran manejados pues, por políticos conocidos, que de momento dice uno, bueno, ¿y qué hacen estas Pues personas? muy conocidos, Lo ha dicho Flavio, el presidente, que los políticos vendían medicina, y eso es un poco en referencia a lo que dice don Jesús, de que tiene ese as bajo la manga, que si quieren cualquier cosa. Yo pongo un ejemplo nada más, un exgobernador de Aguascalientes compró un aparato de rayos X que salió más caro que el hospital, Sí, sin duda, y al final nunca no apareció. Entonces, imagínense que empecemos a sacar todas esas cosas, pues quedarían... Que lo que comentabas ahorita tú, Carlos, ahora sí se tienen que sujetar a un precio cuando quieren con la compra consolidada. Sin embargo, existe el peligro también que no se sujeten a la calidad. Eso sí, y que se siga surtiendo medicamento de mala calidad para que les quede a los gobernadores una tajada. Pero ya va a ser algo muy obvio, va a ser responsabilidad de los gobernadores y quiero ver quién va a ser el valiente que se atreva a hacer una cuestión de esas. Y rápidamente, respecto a la cuestión de las protestas de los padres de los niños con cáncer, es una protesta que empezó hace 5 o 6 meses, no con el INSABI. Y repito nuevamente lo de Duarte, se estaba haciendo negocio con la cuestión del cáncer. Aquí sí se ve una cuestión de corrupción de los laboratorios. Yo no sé realmente si se escondieron las medicinas o no se escondieron. López Obrador dijo, vamos a investigar al director del hospital, cosa que mucha gente se indignó. A mí me parece correcto que lo investigue, porque también está en duda, y si lo investiga, pues parece ser que no tuvo nada que ver, ¿eh? Mire, y hasta el mismo director dice, está bien, y él dice, a ver, aquí hemos tenido problemas para que los laboratorios nos surtan la medicina. Entonces, pues hay que ver. Mire, por para qué. aclarar nada más qué pasaba con las farmacéuticas, según el gobierno, previó el gobierno que iba a haber una escasez de medicamento para el cáncer y compró la medicina mucho tiempo antes. Las farmacéuticas no lo previeron y no tenían la medicina, pero aún sin tenerla, estaban aferrados a no comprarle al gobierno. Y el gobierno decía, sí tenemos la medicina, ¿cuál es el problema? Que los directores de los hospitales no nos están pidiendo la medicina. Puede ser un boicot o no que no nos la pidan, pero si usted como usuario no le dan la medicina, pídale al director el comprobante de que él nos hizo el pedido, porque no lo hacen. Sí. Entonces, en este es la investigación. ¿Por qué hacían ese tipo? ¿Por qué llegaban a ese tipo de abusos y de Claro, Andrés Manuel mencionó en la mañanera precisamente, decía que le llamó mucho la atención un encabezado del Universal donde decía que una familia se va del país porque no se le estaba apoyando y tienen una hija con cáncer y se iba a Suiza. El miércoles pasado se retoma esa nota porque ya se fueron a Suiza esta gente. Y en la narración, el padre de familia dice, sí, nos vamos de aquí porque aquí mi hija se agravó cuando nos dieron medicamento de mala calidad. O sea, no es eso, fue de mala calidad y ahí es cosa de los laboratorios, ¿verdad? Entonces no es que no se esté apoyando, sino sí hay corrupción, que no solo es cosa de los laboratorios. Sabemos que hay muchos intereses oscuros, muchos intereses ilegítimos y van a seguir, ¿eh? Y no solo en México, don Eduardo. Tampoco se puede, no, hay que aclarar que las farmacéuticas tienen este mismo problema con Estados Unidos y con varios países del mundo donde se ha recurrido a un abuso. Sí. También yo para coincido señalarlo con lo que comenta Nevares Pereda. Vamos a estar viendo algunas fallas todavía en el INSABI hasta que se perfeccione el sistema y vamos a ver que esas fallas se van a sobredimensionar también. Ya se puso hace tiempo un número de quejas, primer nivel, segundo nivel, deben ser totalmente gratuitos. Si alguien quiere cobrar algo, pueden comunicarse esos números. Yo hice un experimento porque estaban diciendo, no contestan los números y dieron 2 números. Yo me comuniqué ya tarde, a 12 de la noche, algo así, dije, a ver, ¿qué pasa? Los 2 números me contestaron,
cosa que no les hizo mucha gracia porque les dije, no, perdón, nomás estoy verificando. Sufro de insomnio. No les dije, nomás estoy verificando que se conteste, y no les pareció bien. Bueno, sabe que esto es muy bien, pero esto no es para que usted verifique, es para realmente. Está bien, pero sí contestan, ¿eh? Y ya un poquito Sí para contestan. cerrar mi participación Sí. en este tema, creo que finalmente si la oposición o no se alinea, más allá de todo eso, sí estamos viendo una nueva forma de civilidad política, porque finalmente esta unión para el bien de los mexicanos, en el que tendrán que ser responsables ya finalmente todos los gobernadores, no importando el partido, hace que podamos también nosotros reclamar un servicio. Ya no hay de que es federal o es local, o sea, va a ser un servicio nacional. Bien, bien. Por otro lado, se ha venido generando una polémica bastante, bueno, no se viene generando, ya tiene tiempo, en el sentido de que el Producto Interno Bruto en nuestro país, pues no hay crecimiento. No hay crecimiento ni desarrollo económico. López Obrador maneja ahí dice que él tiene otros datos. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Jesús Nevares, usted no ha opinado. Bueno, es que apenas vamos a entrar a ese tema. Pues como quiera que opináramos, estamos hablando de salud. Por eso. No, quiero no, darle no. la palabra. No. Bien. Carlos. Yo, bueno, ¿sí va a decir algo? No, sí, claro que sí. A mí me parece que abordar este tema es necesario tomar en cuenta los datos duros. Los datos duros. Es muy difícil hacerse cargo de un país en desastre. Este país fue entregado en desastre. Las condiciones económicas eran por demás críticas. Levantar un negocio en quiebra no es una cosa fácil. Y quisiera leer algunos aspectos de esos datos duros para que haya una mayor dimensión de las condiciones en que estaba este país. 5 gobernadores se robaron 300,000 millones de pesos. 5 gobernadores nada más. Había 100,000 maestros fantasmas, 200,000 niños fantasmas y 2 millones de personas en el programa Prospera. Prácticamente en todos los programas había corrupción. El programa Prospera era un centro de robo a la alta escuela. Todos los estados están endeudados y el país tiene una deuda de 10.5 billones de pesos. Billones. Y cuando un gobernador plantea que necesita más recursos, dice uno, ¿y con los recursos que le llegaron, qué hizo? 120 millones de dólares para una refinería y solo se construyó una barda. Eso en el sexenio calderonista hay que... Claro, precisar. y sin olvidar la refinería que Fox abandonó y dejó en obra negra, en donde se aplicaron miles de millones de pesos en nada, es decir, se lo robaron. Y bueno, desde Fox hasta Peña Nieto, de pura gasolina de huachicol, se robaron 500,000 millones de pesos. Había huachicol prácticamente en todo, hasta en los medicamentos. Podríamos mencionar otra serie de datos que nos indican la gravedad con la que se hizo cargo este gobierno federal en cuestión económica. Efectivamente, el crecimiento es de 0.01%, pero hay analistas que se sorprendieron porque esperaban que fuera mucho más y recordaban que en el 2009 a Felipe Calderón se le disparó la economía en un 5.3%, o sea, mucho más alta que la de ahora. ¿Por qué hay esa ofensiva tan fuerte?
por lo que coincidíamos, Lalo y yo. Cualquier elemento lo están agarrando de un ataque terrible, pero se niegan a analizar los antecedentes. Y me parece que es muy difícil en el primer año, cuando aún no se ejecutan los programas económicos a cabalidad, poder remontar una situación de desastre. Las expectativas me parece que son alentadoras. Con la firma del tratado del TEMEC, el país subió 8 niveles en cuestión de corrupción. Eso va a generar una confianza en los inversionistas ante un país menos corrupto, y el desarrollo de la economía interna a base de los programas sociales, que son 3 elementos que, en mi opinión, en su ejecución van a alentar mucho la economía. Pero lo que sí quisiera hacer énfasis es el desastre económico que dejan a este gobierno y la increíble corrupción de grupos que se apropiaban de la riqueza nacional. Efectivamente, las calificadoras están dándole puntos muy bajos a México. Claro, son calificadoras que atienden los parámetros económicos sin contemplar los impactos sociales. Para ellos no les interesan los impactos sociales. ¿Y cuáles eran las características de los porcentajes del 2, el 2.5 hasta el 3 de crecimiento? Que no servían para nada a los mexicanos. Es decir, no le ayudaban a nada a los mexicanos. Se iban a la concentración de la riqueza. Se iba a pocas manos. Hoy, pues yo estoy totalmente de acuerdo que si bien no hay crecimiento, pero socialmente hay mucho más impactos y beneficios económicos. Bueno, sí, pero a ver, hay esta cuestión. Si no hay crecimiento, efectivamente, sí deben de tomarse en cuenta otras cuestiones dentro de la economía. La inflación bajó, el mismo Carlos Slim dijo, se ha logrado recuperar un poco el poder adquisitivo de la moneda, se establecieron las bases para un crecimiento. Esto es lo que se ha hecho, ¿sí? Pero también no podemos cerrar los ojos, considero, a cuestiones negativas. Coincido plenamente con lo que dice Nevares Pereda. Sabemos que el neoliberalismo destruyó al país. Coincido plenamente con ello. Sabemos que es algo voraz, donde trataron a México como una sociedad anónima y toda la oligarquía del poder se constituyó como los dueños de esa sociedad anónima y todos los mexicanos como empleados de tercero o cuarto nivel. Es cierto. Pero, a ver, Andrés Manuel López Obrador, si bien es cierto, no es el culpable de esta ruina con la que recibe México, sí es el responsable. En este momento, él debe de atender, aunque es cierto también que las calificadoras internacionales, no son hermanitas de la caridad, no tienen un sentido social, sino un sentido comercial. Esto saca a México del rating de los mejores 10 países para invertir. Entonces, sí pega económicamente, sí hay algunos cambios también. Yo considero que en la economía, si no podemos decir que estamos haciendo las cosas del todo bien. El mismo Andrés Manuel López Obrador dijo, bueno, sí, vamos a hacer algunas modificaciones en cuestión económica. Es cierto también lo que decía Nevares Pereda, la cuestión de Sedesol fue un robo en despoblado. Vemos que la estafa maestra sí se dio. También hay por ahí una cuestión que se llama ancianos de papel o algo así, donde el 65 y más se lo robaban prácticamente. Pero también hay que reconocer que ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha disminuido la corrupción. Y el primer punto es que el presidente no es un presidente corrupto,
y está combatiendo frontalmente y eficientemente la corrupción. Pero también algunos delegados, alguna gente está defraudando esa confianza y hay corrupción. Pero a diferencia del pasado, ya en este gobierno, Andrés Manuel López Obrador dice, estamos investigando a delegados que parece que están haciendo mal uso de los fondos. O sea, sigue habiendo corrupción. Lo que ya no está habiendo no se está permitiendo. El gobierno no es cómplice de esa corrupción y yo considero que poco a poco va a irse corrigiendo esto, ¿no? Pero también hay puntos negativos que no podemos dejar pasar por alto. Bueno, uno de los, recordemos que en la época efectivamente de Peña Nieto se crecía un 2%, regularmente, pero también recordemos que estos eran crecimiento de solamente algunas empresas, y algo que les faltó decir a don Eduardo y a don Jesús es la condonación de impuestos, que generalmente iba a estas mismas empresas que ni siquiera mantenían el dinero en México. Entonces era un crecimiento que en realidad no se reflejaba. Ahora, desde mi punto de vista, a México le ha ido en este crecimiento que parece bajo, pero de maravilla. ¿Por qué? Porque los mexicanos estamos acostumbrados a centrarnos en México y aparte todo se politiza. Pero si vemos el crecimiento en el mundo, Alemania, que no tiene los problemas de corrupción que tenía México, ni el pasado que tenía México, al contrario, es un país boyante y demás, creció exactamente lo mismo que México. China, que es uno de los países que más crece en el mundo, solamente creció, y esto suena raro, pero solamente creció un 6%, y suena raro porque es muchísimo, pero para los chinos es su peor año en décadas. O sea, el mundo en general no ha crecido, y el que México se mantenga, que baje la inflación, que su moneda, el peso mexicano, sea la que más ha crecido en el mundo, se ha recuperado frente al dólar. Estamos en un hecho, desde mi punto de vista, inédito. Ha bajado 1.50 pesos desde la entrada de López Obrador. No se había registrado este tipo de bajas. Se registraba a veces cuando se explotaba el dólar, subía demasiado. Por poner un ejemplo, si estaba en 10, subía a 13 y de repente bajaba a 11. Pero era en un mismo lapso muy corto. Pero de que en un año la moneda se aprecie, ese simplemente hecho ya es un crecimiento. Porque el peso simplemente va creciendo. Ahora, les he dicho el crecimiento de lo que está pasando en el mundo, que no es muy grande. Por eso el que México, con todos estos antecedentes, se esté logrando mantener, pues realmente es una chulada. Ahora, ¿qué se espera en el primer trimestre del año y hasta el segundo? Realmente se espera una caída muy fuerte. Y a lo mejor, don Carlos, me permito pasar al siguiente tema, pero es el coronavirus. ¿Qué está pasando con el...? Antes de eso, a ver. Antes de eso quiero solamente hacer una aportación más en el sentido de que no ha habido, en este sexenio, no se ha incrementado la deuda externa. Eso es fundamental porque, bueno, cuando agarramos deuda, cuando agarramos dinero, obviamente nos permite a los gobiernos en un momento determinado lucir. Pero como decía Jesús Nevares, que abrió este tema, pues lucían los de arriba, porque esos recursos nunca bajaron a la ciudadanía, a la población. Sin embargo, bueno, poniendo al margen un poco esa situación, no hay deuda, no ha crecido la deuda. Se está pagando, se está abatiendo. Esto en el mundo ha sido bien visto por inversionistas que están volteando los ojos hacia México. No hay inversión, comenta Eduardo Ortega Solano. No hay inversión, pero todos los sexenios anteriores hubo opción de inversión, incluso con apoyo, y nunca invirtieron. Pozos petroleros, concesiones de explotación de petróleo, ahí están, nunca las movieron porque estaban especulando, esperando movimientos en la bolsa, movimientos para luego subarrendar las concesiones, y bueno, ahí están, que nunca las explotaron, pese al anuncio que se hizo con bombo y platillo, en el sentido de que iba a crecer muy consolidado la explotación del petróleo y eso iba a generar riqueza. Entonces, hay que ubicar las cosas en su exacta dimensión, y nada más quiero anotar, antes de pasar al tratado, de que no hay deuda externa.
Bueno, y también hay que señalar que no hay inversión, porque si generalmente los primeros años de gobierno son difíciles, también en este lapso de tiempo que nos tuvo Donald Trump en lo del nuevo tratado, bueno, pues para los inversionistas era muy importante ver cómo se iba a solucionar esto. Ahora, decía yo que iba a ser difícil el crecimiento, al menos este primer trimestre y el segundo, porque se está pronosticando. O sea, el caso del coronavirus es realmente un caso difícil. Les voy a dar un poquito de datos. Hay al día de hoy, si nos conectamos a la página que nos da en tiempo real en qué lugares del mundo y cómo se da esto del coronavirus, al día de hoy hay 11.374 infectados. Muertos hay 259. Y un dato muy alentador es que recuperados, que yo no sabía que se recuperaba la gente, recuperados hay 252 personas que ya tenían el coronavirus y ya no lo tienen. Ahora, ¿cuáles son los países donde están realmente estas personas infectados? China es el principal, casi con la cantidad completa, son 11.221 personas. De ahí le sigue Tailandia, que ya baja totalmente el número. Tailandia con 19 infectados, Japón con 17, Hong Kong con 11, Estados Unidos con 7, Francia con 6 y España con 1. Ahora, ha subido el dólar. Nos ha tocado a México, llegamos a estar en 18.70, ahorita estamos en 18.84. En todo el mundo la bolsa pues ha caído, el precio del dólar ha subido y yo pues me puse a investigar qué tipo de cosas afecta esto del coronavirus. Fíjense, hay una ciudad en China, una ciudad completa, donde viven 350,000 trabajadores haciendo los iPhones. O sea, 350,000 haciendo los iPhones, hacen un promedio de 500,000 teléfonos al día, y hoy iPhone ha caído un 4% sus acciones porque no pueden salir. No están trabajando, claro. Y aparte es una época donde todos los aparatos nuevos, novedosos se ponen También el turismo, es el tiempo del turismo de los chinos. Todo eso. Entonces, imagínense, toda la tecnología, los juegos de video, todas las tecnologías que este año se esperan explotar están frenadas. Entonces, sin duda, esto trae un parón completo al mundo, y ojalá se resuelva rápido. Lo alentador aquí yo lo pondría son los recuperados, que finalmente no se ha dicho cómo, pero... Bueno, a ver, el coronavirus realmente lo que genera, como han generado algunos, como la gripe aviar, todo eso, aquí lo que produce es una pulmonía muy fuerte, y ese es entonces, pues la gente se recupera como se recupera normal de pulmonía. El virus cumple su ciclo, pero es una pulmonía muy agresiva, muy beligerante, que bueno, como todas las pulmonías, ocasiona muertes. Aquí se aprovechó un poquito para pegar la cuestión del coronavirus también. 18 mexicanos le piden a Marcelo Ebrard, o a Relaciones Exteriores, que los ayuden a salir de China. La respuesta de Marcelo Ebrard fue algo así, que no se podía mandar un avión, alguna cosa así. Mala respuesta, ¿eh? Sí, a ver, es que fue una respuesta así, pero también ya en el contexto de la respuesta completa estuvo bien. Aquí, a ver, bueno, nomás precisar, aclarar que de los 18 mexicanos que están allá, 14 no pueden salir porque las mismas autoridades chinas dicen, ustedes no salen porque ya están casados aquí, hay algunas cosas y son reglas de ellos. Entonces, aquí, bueno, se aprovechó eso para pegar también. No, yo rápidamente, hay que recordar que en el desarrollo de la humanidad siempre se ha presentado bacterias, virus, que azotan a la población. En Europa hubo millones y millones, se diezmó casi en un 50% en el medioevo por la peste. Por la peste, en México hubo grandes epidemias por la viruela. Hay periódicas, hay virus periódicos que flagelan a la sociedad, a la humanidad, el ébola, el SIDA, incluso el cáncer, en fin. Y bueno, si bien ni siquiera se sabe exactamente el origen, unos dicen que el portador es el murciélago, otros que son algunas serpientes, en fin. Tampoco se sabe cuál es la vía de transmisión
que pudo penetrar en el ser humano, pero bueno, el desarrollo de la ciencia también está a la par de la aparición de estos Tratado de virus. Libre Comercio. El TEMEC. El Tratado de Libre Comercio está en proceso de aprobarse en Canadá. Todavía no cierra los 3 países, salvo Estados Unidos, México, y está esperando a que se haga el protocolo. De hecho, nada más es el protocolo en Canadá. Y retomo lo que decía Carlos, cuando se pacte, se acuerde el TEMEC, las perspectivas cambiarán. Ahorita hay ciertas resistencias. Curioso, más de algunos empresarios mexicanos que del exterior están observando, están viendo. Y para México es una puerta de esperanza el TEMEC para que se puedan constituir más acuerdos comerciales. Pero, ojo, las inversiones serán en condiciones diferentes a las que había, totalmente diferentes, empezando por los salarios. Los acuerdos comerciales, las inversiones que había antes eran esclavizantes para el mexicano. Hoy se abre la posibilidad de que las inversiones puedan tener desde salarios más decorosos hasta condiciones laborales de más respeto para el mexicano. Es decir, tendrán características diferentes. Bien. Bueno, desde mi punto de vista, ¿por qué se firma este nuevo tratado? Bueno, recordemos que Donald Trump había dicho que el TECLAN, me parece se llamaba el anterior tratado, o en el mismo en el que estamos ahorita circulando, era el peor tratado comercial del mundo. Ante esto, él lleva desde la campaña promoviendo un nuevo tratado. Por fin se logra este tratado con los acuerdos de los mexicano y estadounidense. Y bueno, efectivamente estábamos acostumbrados a ser estamos acostumbrados a ser un país maquilador de distintos países, principalmente de Estados Unidos. Entonces, si bien había esa esclavitud que señala don Jesús en el sentido de los salarios, también los mexicanos tenemos que empezar a diseñar otra forma de actuar, porque esa esclavitud a veces también nos la imponemos. O sea, tenemos que empezar a desarrollar otro tipo de estudios, como cómo los jóvenes empiecen a desarrollar softwares y entrar en otro tipo, en la cadena productiva, entrar con otra labores en la cadena productiva de estos 3 países, porque realmente en los estados que ya están muy posicionados en ese tipo de industria automotriz y demás, los mexicanos no logran pasar de ser maquiladores, y las empresas mexicanas que logran crecer, pues a veces son simplemente la gente que surte comida, que da algún tipo de limpieza a las empresas, pero no pasa de ahí. Entonces los mexicanos tendremos que estar preparados para realmente acceder a esta plataforma nueva que se da, que se dice que es el tratado más grande en el mundo, hablando de comercio, para prepararnos y tratar de saltar esa plataforma. Sin duda, efectivamente empiezan ya, Toyota se viene a México, ya tomó la decisión de venirse a México, entonces sí ya se empieza a activar ese tipo de cosas. Realmente, volviendo al coronavirus, sería lo único que ahorita nos tiene un poco frenados y que ha frenado un poco las expectativas. Pero están las puertas abiertas. Y ¿cuál es el único cambio real de este nuevo tratado? Son los inspectores. Ese es el verdadero tema. ¿Cómo se va a desarrollar esto de los inspectores? México va a poner, en el caso de que haya una controversia entre alguna de las compañías de los 3 países, empresas de los 3 países, si fuera Estados Unidos y México el caso, México pone una lista en la que Estados Unidos escoge a un inspector, Estados Unidos hace lo mismo y México escoge un inspector, y se escoge un tercer inspector internacional. Puede ser francés, italiano, chino, de donde sea. ¿Cuál es lo importante de estos inspectores? Que antes, por ejemplo, en la pesca de atún, si se entraba
si se metía entre las redes un delfín, pues probablemente te castigaban y tenía que ir una representación mexicana a pedir de favor que te quitaran este castigo. Ahora vamos a tener estos inspectores, de una forma muy transparente se podrá mediar este tipo de acciones. Eduardo Ortega Solano. A ver, aquí el tratado es totalmente diferente. No se contemplaban muchas cosas que ahora antes. Ya desde la producción ya es algo que se trata. Aquí es un tratado que el anterior se hizo hace muchísimos años, no contemplaba el fenómeno de Internet, no contemplaba el fenómeno de la tecnología. Hay muchos productos regionales, los cuales ya tienen denominación de origen. Simplemente el sotol nomás se puede hacer ya en Durango y en Zacatecas. O sea, es un cambio totalmente diferente. No se puede decir nomás hay un nuevo tratado, sino esto viene a revolucionar la manera de producir, de hacer comercio en todo el mundo. Y es muy amplio, pero no me dejaron hablar ni esto, ni permitir mi participación con lo del coronavirus, lo cual se me hacía un tema muy importante, y la manera en que están utilizando la gente en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la coyuntura del coronavirus también. Yo creo que es muy importante dos aspectos, y los voy a combinar. El que decía Eduardo, que ya el tratado entra a nuevas formas hasta de comunicación en el país. Y otra que decía Carlos, en el sentido de que hay que cambiar también de mentalidades para podernos insertar en una mejor competitividad. Y aquí me parece que la responsabilidad fundamental es la de los empresarios, que capaciten a sus trabajadores con un nuevo esquema de entender lo que es su participación en la producción, que los capaciten en el manejo de nuevas tecnologías, que los capaciten en el manejo de nuevas formas de participar en este proceso. Puede ser desde la educación, porque cómo llega un niño chino realmente, ¿qué materias le llega chino? Y llega y llega hablando en chino, pero llega preparado. Y llega hablando en chino, para entrar a ámbitos gerenciales, cuando el mexicano no tiene el... Claro, yo creo que es en todo el proceso educativo. Exacto. Debe de insertarse en nuevas formas, nuevas culturas, porque pues es lamentable, pero ni siquiera sabemos hablar inglés cuando es una cosa de primera necesidad. Y otra cosa, ¿cómo politizamos todos los temas? Estamos viendo lo de la frontera sur. Entonces, si queremos entrar a un país de primer mundo, pues tendremos que entrar en protocolos muy diferentes a lo que estemos acostumbrados. Desgraciadamente a veces eso se politiza demasiado y no se avanza. Y que no asuste a la contra, va a ser un enriquecimiento para los mexicanos el desarrollar este tipo de concepciones. Bien. De nuevas orientaciones. Así bien, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, Eduardo. Sí, muchas gracias. A la orden, como siempre. Eduardo Ortega Solano, siempre inquieto. Es que lo descontroló el lugar. Él estaba más acostumbrado a echar el pleito de allá. Si no ha dejado el celular desde que empezó. No, pues es hombre ocupado. A mí me agarra patadas aquí abajo cada rato, y a ti pues no te podía pegar. No, bien, pues que se recupere, don Carlos. Muchas gracias, Carlos. Cuídate, haz caso a los consejos médicos, por favor. Gracias, claro que sí, cómo no. Agradecemos mucho al público Radio Escucha que nos haya acompañado durante esta emisión de Pico de Gallo. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes, trayéndole hasta aquí entrevistas de su absoluto interés. Agradecemos a Santiago Papasquiaro, donde se nos siguió a través de La Tremenda de Santiago, y a todo el sistema de televisión por cable, aquí en Durango, La Tremenda de Durango. Que tengan un buen día. Un servidor, Carlos Garza Limón, me despido de ustedes. YouTube. Hasta la próxima semana, no sin antes dejar de recordarles de que dentro de una media hora podrán ver este mismo programa en YouTube, digitando Mesa de Debate Pico de Gallo. Bien, pues que tengan muy buen día. Gracias. Hasta la próxima semana.